La palabra de Dios es semilla. Mi corazón es buena tierra. Recibo la palabra, la pongo por obra y seguiré dando frutos. Amén. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 2, verso 8 dice la palabra: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aquí menciona la palabra filosofía. Filosofía es la forma de pensar de cada uno, que afecta a todas nuestras decisiones. Es el patrón de pensamiento que cada uno tiene, y esa es la filosofía que tiene cada uno, conforme a sus pensamientos. No un pensamiento, sino su forma de pensar. Esa filosofía o forma de pensar es cambiante, de acuerdo a las influencias que recibimos, de acuerdo a la información que recibimos. Por ejemplo, muchos de los que hoy están escuchando la palabra y son cristianos, pertenecen a la iglesia, en un tiempo atrás no querían saber nada del Evangelio. Decían, yo no quiero saber nada con estos locos. O sea, tenía una forma de pensar, una filosofía que pensaba acerca del Evangelio algo errado. Entonces decía, no quiero saber nada, o tenía una idea equivocada del Evangelio. Y si hoy está escuchando o pertenece a una iglesia, seguramente su filosofía cambió. Entonces la filosofía es cambiante de acuerdo a la información o la influencia que recibimos. Hay filosofía humana, que tiene que ver con tradiciones, costumbres, aprendizaje. Hay filosofía mundana, que es la que habla acá la palabra, y habla del sistema de pensamiento especialmente inspirado por el diablo. No es una filosofía humana, sino que es, al hablar del sistema de mundo, especialmente habla acerca de la influencia que el enemigo utiliza para influenciar justamente el pensamiento de las personas. Y hay filosofía cristiana. Este es el tema de hoy, filosofía cristiana, que está basado en la palabra de Dios, o sea que amoldar nuestros pensamientos a la palabra de Dios. Por eso este pasaje decía Pablo, escribiendo allí a los Colosenses, dice: mirad que nadie os engañe. Las mismas palabras las dijo Jesús, hablando del tiempo del fin. En una de sus palabras él dijo: miren que nadie os engañe. O sea, es una recomendación, mirad, tener cuidado. Y hablaba del tiempo del fin. Y no hay duda que estamos en los últimos tiempos, no hay duda que es el tiempo final. Entonces, más que nunca, tenemos que tener cuidado de no ser engañados. La Biblia también decía, cuando Jesús hablaba del tiempo del fin, que el enemigo va a tratar de engañar aún a los escogidos, es decir, a los hijos de Dios. Entonces, el engaño siempre está, y el engaño se produce a través de la mente. Entonces, la recomendación de la palabra: mirad, tengan cuidado, que nadie os engañe. O sea, hay armas del engaño que utiliza el enemigo, lo que decía ahí la palabra, que nadie os engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas. Hay otra traducción que habla de, en este pasaje dice, filosofías basadas en disparates elocuentes, o suenan bien, están bien presentados, pero son armas engañosas del enemigo, ¿no? Y dice la palabra que son conforme al mundo y no según Cristo. Ahí es donde tenemos que prestar atención. Dijimos entonces que la filosofía es el conjunto de ideas, creencias y valores que rigen nuestra vida, y es el filtro por el cual pasamos todo. De acuerdo a lo que uno piensa, entonces filtra todas las cosas que ve, escucha o recibe en la vida. De acuerdo a mi filosofía, o sea, ideas y creencias, sean verdaderas o falsas, es como reacciono a las cosas que me pasan. Un ejemplo común está el pesimista y el optimista. Ante una misma circunstancia pueden reaccionar de diferentes maneras y pueden también tener decisiones diferentes. Supongamos en este tiempo de inseguridad, alguien tiene un caso de inseguridad, va a un lugar, cierto lugar, y no sé, es apuntado por un arma de fuego, no sucede nada, sale ileso. Si es optimista dirá, bueno, gracias a Dios estuve allí, tuve este hecho, pero no me pasó nada, estoy confiado, puedo seguir tranquilo en la vida. El pesimista dirá, estuve en ese lugar, estuve a punto de ser asesinado, en cualquier momento lo van a hacer, no salgo más, vivo con miedo. O sea, dos reacciones diferentes ante un mismo hecho, de acuerdo a la forma de pensar o la filosofía de cada uno. Miren lo que dice Proverbios
capítulo 2, perdón, 23, verso 7. Proverbios 23, 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, de acuerdo al pensamiento que tengamos en el corazón, así somos. Todo el tiempo pensamos, pero hay pensamientos que predominan. O sea, no es solamente los pensamientos fugaces, sino lo que realmente pensamos. Y eso se llama pensamiento a nivel corazón, no superficial. O sea, puede haber pensamientos superficiales, pero hay pensamientos que son de corazón. Un ejemplo de pensamiento superficial es el pensamiento, la información que tenemos o que queremos tener, por ejemplo, ante un examen. Los que están estudiando en los colegios, en las universidades, muchas veces se esfuerzan mentalmente para tener un conocimiento con el propósito de pasar ese examen. Generalmente, luego que pasó el examen, ese conocimiento es olvidado, porque solamente el propósito era pasar ese examen. Puede ser un examen, no sé, para sacar registro de conducir, te hacen varias preguntas, entonces uno estudia rápidamente como para pasar ese examen, pero no es un conocimiento que lo adquirimos y de corazón lo grabamos. Eso sería un conocimiento superficial, un pensamiento superficial. Pero cuando hablamos de pensamiento de corazón, estamos hablando de la forma de pensar que tengo porque fue sembrado en mí. Fue sembrado en mí. Entonces eso echó raíces y entonces eso es la filosofía. Cómo yo pienso de acuerdo a mi corazón. Por eso decía la palabra, de acuerdo al corazón, así somos nosotros, de acuerdo al pensamiento del corazón. Y ese sembrar en mí, en mi forma de pensar, pasa por varias cosas. Por ejemplo, la manera en que nos educaron, la manera en que fuimos educados, la forma que nos repitieron enseñanzas o ejemplos, porque se educa no solo con palabras, sino con ejemplos. El ejemplo que hemos recibido de nuestros padres, de nuestros maestros, de quienes nos enseñaron, eso fue sembrando en nuestras vidas una forma de pensar. Entonces, de acuerdo por ejemplo, hablando del Evangelio, de acuerdo a lo que aprendí, yo puedo tener una idea del Evangelio o otra. Hay gente que tiene la idea del Evangelio, que en el Evangelio te prohíben todo. Eso fue lo que escucharon decir y a veces mal predicado el Evangelio se pretendió cambiar a la persona antes de que acepte a Cristo, diciendo, si vos venís a la iglesia tenés que cambiar esto, aquello, lo otro. Entonces se pretendió cambiar a la persona antes de que conozca el Evangelio. Y el Evangelio es salvación, pero para el que cree. Y una vez que uno cree, acepta a Cristo, el cambio comienza desde el interior hasta el exterior. Es decir, el cambio comienza primero en el espíritu. Entonces, si hemos predicado o hemos escuchado un evangelio que hay que cambiar para ir, obviamente, la idea y el pensamiento acerca del evangelio que fuimos adquiriendo sería como mucha gente lo dice o lo cree. Ahí te prohíben todo. Mucha gente no viene a la iglesia, no se acerca al evangelio porque tiene esa idea. Ahí te prohíben todo. En realidad, el evangelio no te prohíbe nada, te da libertad, pero libertad en Cristo, para que podamos caminar correctamente, pero convencidos, porque, insisto, el cambio comenzó en mi espíritu y luego se reflejará en el exterior. También he sembrado la forma de pensar de acuerdo a las experiencias vividas o las experiencias que hemos visto en otros. Pueden ser buenas o malas. Entonces la experiencia me va dando también una forma de pensar. Y de acuerdo a la experiencia, mucha gente tiene el pensamiento que no es verdadero. Este pensamiento que dicen Dios te manda pruebas y enfermedades para enseñarte algo. Eso es falso. Pero de acuerdo a la experiencia de algunos, o tal vez una experiencia personal, han vivido un momento de enfermedad o de problema, y fue justamente en ese momento donde más buscaron a Dios y obviamente tuvieron experiencias lindas con Dios. Pero la experiencia linda con Dios tuvo que ver con que tuvieron más tiempo para orar, meditar en la palabra, pero no significa que Dios fue el que mandó el problema. Porque entendemos por la palabra que Dios es nuestro Padre, que Él quiere lo mejor para nosotros, no hay nada malo que venga de parte de Dios. Dios es bueno. Entonces las enfermedades no vienen de parte de Dios, porque la Biblia me dice que Cristo llevó en la cruz mi enfermedad y por su llaga fui curado. Los problemas no vienen de parte de Dios, vienen de parte del enemigo, vienen de parte de malas decisiones que he tomado. Entonces ese pensamiento que a veces pasa por la mente de mucha gente es falso.
porque Dios es bueno, porque Dios es perfecto. Y como siempre decimos, no tenemos que basar nuestra forma de pensar o nuestra fe en experiencias personales. Nuestra fe debe estar puesta en la palabra. La palabra tiene que ir sobre nuestros pensamientos y nuestras emociones y sobre nuestras experiencias. Pero vuelvo a decir, la forma de pensar, la filosofía de mucha gente tiene que ver con experiencias vividas. Insisto, no bases tu fe en las experiencias, sino en la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Tercer forma de cómo siembro en mí pensamientos de corazón que hacen de mí una filosofía, ¿no? O sea, hacen que mi filosofía sea de esa manera. Dice, lo que consumo todos los días, o sea, lo que yo consumo todos los días, lo que veo, lo que leo, lo que me interesa, eso va alimentando mi forma de pensar. Leer la Biblia de vez en cuando no me da una mentalidad cristiana. Hay gente que utiliza la Biblia solamente como para pasar un examen. Tuvo un problema y va a la Biblia. O tiene un temor y abre la Biblia en el Salmo 91. Usar la Biblia solamente como un momento no me cambia la mente. No me cambia la mente. La palabra de Dios hay que escudriñarla, hay que leerla, hay que meditarla, ¿no? Leer la Biblia de vez en cuando no me da una mentalidad cristiana. Leerla cuando tengo miedo y no meditar la palabra no cambió mi mentalidad. Satanás está atacando continuamente los valores, todos los días. El ataque del enemigo es constante, a través de todos los medios de comunicación, a través del internet, a través de todos los medios celulares, en fin, música, de todas clases de estrategia usa el enemigo para bombardear continuamente y sembrar filosofías negativas, filosofías que no crean en Dios. Nos bombardea con filosofías negativas, con pensamientos del mundo, como nunca antes, por la televisión, por la música, por los celulares, por el internet. Entonces, más que nunca, hay que tener cuidado, como decía al principio de la palabra, mirad que nadie os engañe. Hay que tener cuidado, porque el enemigo no puede dominar a los cristianos, no puede tocarnos, pero sí puede invadir nuestra mente para que uno pueda llegar a confundirse. El enemigo siempre, la lucha espiritual que tenemos está en la mente. Está en la mente. El enemigo no nos puede dañar estando en Cristo, pero sí nos puede confundir. Por eso decía la palabra, mirad que nadie os engañe. La palabra se hace infructuosa muchas veces cuando desviamos la atención de ella. La palabra es poderosa, pero en el ejemplo de la semilla, el sembrador, vemos que la misma semilla que tiene todo el poder para producir, en lugares no produjo. Cuando cayó junto al camino fue robada. Cuando cayó entre piedras no creció. Entre espinos lo mismo. Entonces no es que falte poder en la palabra, sino que se hace infructuosa cuando yo no recibo esa palabra, como decimos siempre, la pongo por obra y entonces sí voy a dar fruto. Entonces la palabra se hace infructuosa cuando nos desviamos de ella. Y el enemigo lo que quiere hacer siempre a los hijos de Dios, y hablo ahora a los cristianos, a los que estamos en la iglesia, a los que estamos en el Señor, mirad que nadie os engañe. No nos desviemos nunca de la palabra de Dios, no dejemos de renovar nuestra mente a través de la palabra para no ser engañados. En la historia nos cuenta de Adán y Eva, en el principio ellos tenían todo, ¿no? Y el pensamiento de ellos era, con Dios estamos completos, nada nos falta, podemos vivir delante de Él en obediencia absoluta, sin ocultar nada, disfrutando su amor y comunión. Ese sería el pensamiento de Adán y Eva, no tenían necesidad de nada, ellos estaban absolutamente cubiertos, tenían plena comunión con Dios, no les faltaba nada. Pero ahí vino el enemigo y atacó sus pensamientos, sembrando duda, primero en la mujer y luego también en el hombre, sembrando duda con respecto a Dios, que Dios les estaba ocultando algo, que faltaba algo que Dios no les daba. Y cuando ellos fueron sembrados por ese pensamiento, entonces comienzan a pensar, Dios nos oculta algo. ¿Por qué obedecerle? Primero era obediencia absoluta porque estaban completos en Dios. Ahora, cuando tienen duda, comienzan a pensar, ¿por qué obedecerle? Se rebelan, se sienten avergonzados, tienen miedo del castigo y tratan de cubrir su desnudez y se esconden. ¿Por qué? Producto a que ellos, obviamente, porque fueron engañados, desobedecieron. Por eso la palabra decía, mirad que nadie os engañe. Lo que piensas acerca de Dios determina tu actitud hacia Él. Volvemos a lo mismo, hay pensamientos
de personas que dicen Dios permitió esta enfermedad o Dios permitió esa prueba. Eso nos hace tambalear en la fe. Si tuviéramos un Dios que a veces nos castiga con enfermedades, entonces me cuesta creer en un Dios de esa manera. Pero la Biblia no me habla de un Dios que castiga o que manda enfermedades. Me habla de un Dios bueno, un Dios que dio todo por mí y por cada uno de ustedes, porque Cristo en la cruz murió justamente para que todos sean salvos. Obviamente que mucha gente se pierde por rechazar la gracia, pero la gracia está accesible a todos. Y como decimos siempre, si alguno todavía no aceptó a Cristo, hoy tiene la oportunidad de hacerlo para recibir el amor y la gracia de Dios. La filosofía del mundo no es correcta ni racional, pero es lo que el mundo siempre está tratando de inculcar en la mente de la gente. Y es tanto el bombardeo a través de todas las redes, a través de todos los medios de comunicación, que mucha gente hoy está convencida de algo que años atrás podía ser una aberración, hoy lo está aceptando como algo normal. Les doy solamente un ejemplo de cómo el mundo invade con información, invade con pensamientos que la gente termina aceptándolo, pero son absurdos. Por ejemplo, hay un esfuerzo grande, campañas, muchísimo dinero para cuidar el medio ambiente, y eso estamos de acuerdo todos. Hay también una campaña para salvar y proteger los animales, y también estamos todos de acuerdo. Tenemos que proteger a los animales, ¿sí? Pero también junto con todo ese esfuerzo y miles de pesos y mucha información, también está el hecho de legalizar el aborto, matando sin misericordia a vidas inocentes. O sea que es absurdo, ¿sí? Por un lado, tener lástima de un animalito y no tener lástima de una vida humana. Entonces nunca estaremos de acuerdo, obviamente, con el crimen del aborto. Pero esa es la filosofía que el mundo instala y cada vez está más legalizada en muchos lados y cerca de legalizarse en nuestro país. O sea, hay muchas filosofías, insisto, que no son correctas y a su vez son irracionales. Sin embargo, si uno no está firme en la palabra, puede llegar a ser engañado, porque es tanta la información, tanto el bombardeo, tanto el insistir en la forma de pensar, que mucha gente fue cambiando su filosofía a través de la historia, ¿no? No sé, otro ejemplo, apoyar legalmente a un niño aún en contra de sus padres cuando decide cambiar de sexo. O sea, lo van a apoyar judicialmente para que el niño cumpla su decisión de cambiar, por ejemplo, de sexo. Pero, por ejemplo, todavía no se puede condenar a un niño, a un menor, por haber cometido un crimen. O sea, son cosas absurdas. Cosas absurdas que suceden, y son solamente dos ejemplos de muchísimos ejemplos que podríamos dar de cómo el mundo tiene su filosofía, pero detrás de eso, detrás de esa línea de pensamiento está el enemigo dictando la forma de pensar que él desea que tengamos. Pero usted y yo estamos libres de la cautividad del mundo porque tenemos la palabra de Dios. Y la Biblia, Jesús mismo dijo, es una palabra poderosa, él dijo, conoceréis la verdad y la verdad es la que te hace libre. Por eso es muy importante tener siempre presente la verdad. Muchas veces, mucha gente conoce verdades aisladas de la Biblia. Como decíamos antes, conocer la palabra aisladamente no me cambia la mente. Pero tenemos que conocerla de verdad, porque hay gente que no permite que la Biblia cambie su forma de pensar. Por eso leo Romanos 12, 1 al 2, que dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que lo más importante que tenemos que ocuparnos, especialmente en este último tiempo, es renovar nuestra mente a una forma de pensar o hacia una filosofía cristiana, para no amoldarnos, para no tomar forma. Porque inevitablemente, si yo no siembro en mi mente la palabra de Dios, todos los días habrá semilla de pensamientos y filosofías mundanas que van a estar siendo sembradas en mi mente. Y entonces, ¿qué es lo que va a dar fruto? Lo que fue sembrado. Entonces es importante, y esto es un proceso diario,
No es solamente tener la Biblia, leerla de vez en cuando. Si usted quiere tener una filosofía cristiana, si usted quiere tener un pensamiento cristiano, tiene que ser un proceso diario y continuo, leer y meditar la palabra de Dios. Por eso es muy bueno que aunque volvemos a nuestros cultos, gracias a Dios, a partir de este domingo, abrimos nuestras iglesias para todo aquel que pueda y quiera venir. Seguiremos con los cultos virtuales y con los devocionales diarios, porque eso nos enriquece y nos fortalece todos los días. Gloria a Dios. Si todo lo que vemos y oímos y experimentamos se filtra a través de lo que Dios dice, a través de la palabra, como decimos, nuestra filosofía hace que todo lo que yo escucho, recibo, lo filtro a través de eso. Si eso lo hacemos a través de la palabra, nos sentiremos motivados en medio de la gente angustiada. O sea que usted en medio de gente angustiada va a estar motivado. Nos sentiremos con fe en medio de gente llena de temor, que es lo que sucede actualmente. No habrá desesperación en la crisis porque sabemos que Dios está con nosotros y nos provee. No habrá angustia en la enfermedad, no habrá angustia en la enfermedad porque Él ya nos sanó. Y aún ante la muerte estaremos confiados porque tenemos vida eterna. Como decimos, una misma situación ante dos mentalidades son dos reacciones y dos decisiones diferentes. Mucha gente en este tiempo está desesperada, usted conoce la palabra, tiene los mismos problemas pero tiene paz, porque usted piensa diferente. Tenemos, como dice la palabra, la mente de Cristo. Leo el último pasaje, 2 Corintios 10, 4 al 5, dice: las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Y habla de pensamientos, habla de filosofías, habla de ideas que tenemos en el corazón y en la mente. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tenemos un arma poderosa al alcance de nuestra mano. Es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, vuelvo a decir, tiene que ser sembrada diariamente en mi mente. Y automáticamente, si usted tiene palabra de Dios en su mente, automáticamente esa armadura y esa arma espiritual está trabajando continuamente. Porque estamos en el mundo y estamos expuestos a todo el bombardeo, toda la información. Mandamos a nuestros niños a los colegios, a las facultades, y habrá mucha información mala, habrá mucha filosofía inspirada por el diablo tratando de invadir sus mentes. Pero si nos aseguramos que nuestros niños, nuestros jóvenes tengan palabra de Dios en su mente, entonces se cumple lo que dice aquí la palabra. Hay armas espirituales en nuestra mente capaces de destruir fortalezas. Hay pensamientos que atacan nuestra mente, ¿no? Entonces, a veces, o antes pensábamos, bueno, cuando tengo un mal pensamiento tengo que reprenderlo. Hoy entiendo que no hay que reprender los pensamientos malos, hay que reemplazarlos. Porque usted puede estar todo el tiempo diciendo, no tengo que pensar esto, no tengo que pensar esto, y está pensando continuamente en ello. Usted puede estar preocupado y angustiado y lo único que consume es la información del mundo, los noticieros, lo que dice la gente, y entonces alimenta esa preocupación. Pero tiene armas espirituales. No digo que se aísle de las noticias, pero usted no deje de leer la palabra, porque termina de ver un noticiero y queda amargado, pero luego ve la palabra y tiene esperanza, sabe que Dios está, que Dios nos provee, como hemos experimentado todo este tiempo, que Dios está con nosotros, que nos provee, que nos ayuda y nos bendice. O sea que los pensamientos malos no hay que reprenderlos, hay que reemplazarlos. Tampoco tenemos que orar, Señor, quita de mí estos pensamientos. Asegúrese de tener el arma afilada de la palabra en su mente, y entonces esa misma palabra hará en su mente el trabajo de destruir argumentos, altivez y todo lo que se levanta en contra de Cristo. Gloria a Dios. Lo que tenemos a Cristo y tenemos la palabra en nuestra mente y nuestro corazón, tenemos la victoria asegurada. Aleluya. En medio de este tiempo, hermanos, es muy importante no ser engañados, sino permanecer firmes en la palabra. Gloria a Dios. Si estás luchando en este momento con pensamientos de desánimo, pensamientos aún de destrucción, debido a los problemas, te vienen pensamientos aún de suicidio, te vienen pensamientos malos, no estés luchando con tus fuerzas. Mete palabra de Dios. Cree la palabra de Dios.
que esa misma palabra en tu mente y en tu corazón, cuando se hace una forma de pensar, será un filtro que esté haciendo que tengas una mente sana y fuerte para reprender y quitar de tu mente todo pensamiento, y tu filosofía y mi filosofía sea una filosofía cristiana. Cerra tus ojos en esta hora y damos gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque Jesús dijo que cielo y tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Estamos viviendo en un tiempo, Señor, muy peligroso, donde todo el tiempo el enemigo trata de dominar nuestra mente y sembrar en nuestra mente, Señor, filosofías que no solamente son erradas, sino que son absurdas, son pecaminosas y nos alejan de ti. Pero hoy, Señor, una vez más recordamos que tenemos un arma poderosa contra cualquier intento del enemigo, Señor, y por eso nos llenamos de tu palabra nuestros hijos, nuestra familia, seguimos declarando tu palabra, seguimos meditando en tu palabra, Señor, para asegurarnos que tenemos la victoria. Y en el nombre de Jesús reemplazamos el pensamiento de angustia por confianza. Señor, si hay enfermedad, Señor, no seguimos pensando en la enfermedad, sino pensamos en lo que Cristo hizo, que por sus llagas fuimos sanados. Si hay preocupación por la crisis, no nos enfocamos en seguir pensando y preocupándonos por la crisis, sino que confiamos en lo que dijo Cristo, Señor, que nuestro Padre conoce nuestras necesidades, y si Él alimenta a las aves y viste a las flores, también cuida de nosotros que somos sus hijos. Señor, cualquier intento, Señor, o pensamiento de suicidio, en esta hora lo quitamos, Señor, en esta hora de las mentes de las personas, y declaramos que tu palabra produce libertad. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, usamos esa arma poderosa para destrucción de toda fortaleza. Y Señor, declaramos que nuestra mente, la mente de nuestra familia, de nuestros hijos, sea una mente sana en medio de este mundo corrupto, una mente bendecida como la mente de Cristo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Amén.